Hola Escorpio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que esta lectura de tarot es atemporal y llega a ti pues justo cuando necesitabas escucharla. Wow, salen acá 3 reyes. Pues aquí Escorpio, con esta reina de espadas me están diciendo de que muchos de ustedes van a poder resolver sus conflictos, si tienen algún tipo de conflictos, con muchísima inteligencia, con muchísima precisión y racionalidad. Aquí esta carta aporta objetividad, aporta que van a tomar decisiones en situaciones complejas o muy delicadas. Aquí ustedes van a tener la claridad mental para solucionar cualquier conflicto que se les esté poniendo pues delante. Aquí ustedes van a estar dejando de lado sus emociones y esto no va a estar nublando pues el análisis que ustedes tendrían que estar haciendo con respecto a su situación económica. Aquí van a favorecerse pues de las decisiones que sean muy acertadas. Por ejemplo, si aquí ustedes tienen que tomar algún tipo de decisión en su empleo, de quizás cambiarse de empleo o no sé, hacer algo para mejorar y ustedes dicen, Ave María, no me puedo ir de mi trabajo porque aquí ya conozco a todo el mundo, ya me llevo bien con todos. Pues esta carta de la Reina de Espadas te dice, no importa que conozcas a todo el mundo, económicamente estás mal aquí y necesitas moverte, necesitas cambiarte para otra parte. O en algún tipo de negocio vas a venderle algo a alguien y quizás le digas, contra, no le puedo cobrar porque es un amigo, o no le puedo cobrar porque quizás gana poco. Ok, perfecto. Pero aquí tu inteligencia racional te va a decir, ok, no me puede pagar quizás el producto a mí, pero sí puede comprar X cosa que no es necesaria ni es imprescindible en otra parte y por camino me lo va a poder pagar. Entonces, esa es la mente lógica que va a estar funcionando aquí para muchos de ustedes, Escorpio. Y eso te va a permitir alcanzar tu estabilidad económica, porque el emperador te dice precisamente eso, que aquí vas a estar organizando las cosas, las vas a estar poniendo en orden, te vas a estar disciplinando en cuanto a esto y las cosas pues aquí se van a estar estabilizando, se van a estar estructurando y se van a estar manteniendo pues bajo control, bajo una estructura y por supuesto van a estar sosteniéndose y progresando con firmeza porque tú tienes la claridad mental suficiente para que esto progrese y para que esto pues se asiente. Y el 2 de bastos acá me dice que debido a todo esto, ustedes es posible que comiencen a planificar. Aquí ustedes van a estar observando, van a estar evaluando qué es lo que tienen delante. Acá ustedes van a estar haciendo una comparación activa, van a estar evaluando las posibilidades que tienen, van a estar analizando las oportunidades que se les van a estar presentando. Y quizás tengan varias opciones y aquí ustedes tienen la capacidad de elegir, pero lo van a estar pues pensando, que ustedes van a estar planificando el próximo paso. Aquí se ve que ya ustedes tienen el mundo en sus manos, tienen lo que quieren o lo que están consiguiendo y ustedes dicen, ¿hacia dónde voy ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde me voy a estar dirigiendo? ¿Qué voy a hacer con esto que ya estoy logrando, que ya logré? Y vamos a ver qué cartas me acompañan al Rey de Oros. Escorpio, este caballero de copas les trae a ustedes algún tipo de propuesta que ustedes van a amar hacer, que les va a estar gustando muchísimo. Pero cuidado porque esto puede ser algún tipo de idea un poco utópica, no realizable, o que para realizarlo vas a tener que enfrentarte a muchas personas. Esto es un ambiente muy bueno, pero muy competitivo. ¿A qué se podría estar refiriendo esto? Esto puede referirse a una propuesta de quizás un empleo súper bueno, que te paguen muchísimo, pero en ese empleo podría ser que te encuentres personas que están en un ambiente constante de discusión, que existan problemas, que existan conflictos y ustedes se tengan que enfrentar pues a esa situación y por supuesto te los van a pagar muy bien porque existen este tipo de conflictos. No es algo como que sea tranquilo, sereno y relajado. También puede ser un negocio, que el negocio sea espectacular, pero el negocio tiene muchísima competencia. Y sí, es bueno, pero tiene competencia, ¿ok? Entonces, es a lo que te estarías enfrentando con este caballero de copas. Si ustedes eligen
tomar esta opción y enfrentarse a esta situación, a este ambiente competitivo. También podría referirse a un empleo que quizás sea un buen empleo, pero ustedes necesitan competir para obtener ese puesto o necesitan competir quizás para obtener algún tipo de certificación de alguna institución para poner algún tipo de negocios. Así que esto es sí una buena oportunidad, pero una buena oportunidad que no es exactamente tan buena ni tan noble. Tiene este conflicto metido acá. No es algo que sea difícil ni algo que sea imposible, sino algo que es poco fácil, que sí es muy bueno, pero no es fácil de manejarlo. Aquí ustedes tendrían, si optan por esto, pues que saber cómo manejar esta situación. Y el Rey de Oros, pues el Rey de Oros me está diciendo que si ustedes controlan esta situación y optan por esta propuesta del Rey de Copas, pues eventualmente tendrían estabilidad económica. El Rey de Oros me dice precisamente eso, te está garantizando la estabilidad financiera, la estabilidad económica, la seguridad. Como mismo te decía, el emperador los va a estar anclando a tierra. Aquí sus asuntos económicos van a tener muchísimo éxito si deciden hacerlo. Si es un empleo, pues económicamente van a estar muy estables, recibiendo ingresos espectaculares. Y no es algo que va a ser por poco tiempo, va a ser bastante prolongado en el tiempo. Y si es un negocio, pues por supuesto que los resultados económicos que te van a dar van a ser súper buenos, pero ustedes tienen que elegir ese negocio y resolver pues definitivamente estos conflictos. Y vamos a ver con el Rey de Espadas qué cartas me lo acompañan. Y Escorpio, pues, aparte de estas broncas que podría estarte trayendo o la competencia que podría estarte trayendo este negocio o este empleo, además de eso, también te trae ataduras, porque el diablo es precisamente eso. Aquí hay algo que te va a estar restringiendo, puede ser si consigues ese empleo o ese negocio, es algo que te va a mantener pues atado, te va a mantener con ciertas restricciones. Si es un empleo, puede ser que tengas que cumplir un horario, que tengas que firmar por algún tiempo determinado. Y si es un negocio, pues por supuesto, un negocio ata a cualquiera, muchísimo más que un trabajo, porque cuando tú inviertes dinero, es tiempo, esfuerzo y tienes un negocio, pues literalmente te atas a ese negocio, porque si tú te vas y dejas el negocio, pues el negocio se viene a pique. Así que tienes que estar ahí todo el tiempo, aunque delegues en otras personas, siempre tienes que estar vigilando, siempre tienes que estar chequeando las cosas y siempre tienes que estar pendiente. Entonces, esto sí te va a traer estabilidad económica, te va a traer muchísimo dinero, pero te va a traer también cierto tipo de ataduras. También esto podría estarse refiriéndose a préstamos bancarios que tendrían que estar pidiendo algún tipo de crédito. También sabemos que cuando se comienza algún negocio o si tienes un negocio y quieres expandirlo porque te llegó una nueva oferta, porque aquí tú tenías la estabilidad, recuerden, y te llegó una nueva oferta y quieres expandirlo, pues también podría ser que esto se refiriera a deudas por préstamos o créditos bancarios que estuvieras pidiendo y tienes que cumplir esas obligaciones, tienes que cumplir con esos pagos. Aquí, señores, sí puedes estar haciendo un negocio, pero tienes que cumplir ciertos requisitos. Y quizás esto no sea tan restrictivo como tú pensabas o como quizás tú veas de inicio que va a estar siendo, porque el paje de bastos, acá el paje de bastos me está diciendo que ustedes van a estar recibiendo una noticia o un mensaje, una idea o alguien viene y te dice, mira, las cosas no se tienen que resolver de esta forma con este crédito a este banco o no le pidas este crédito a este banco que te van a cobrar muy caro los intereses, pídeselo a este otro. En definitiva, aquí hay una opción, aquí hay un camino que antes ustedes no habían visto y esta persona o esta idea que les va a estar llegando se los va a estar mostrando. Aquí hay una señal que te va a estar reorientando la acción de muchos de ustedes y va a dejar clarísimo la dirección que tienen que seguir. Acá, esta noticia o esta información que te llegó a esta persona podría estarte llegando de forma extraña, de forma rara. Puede ser que te la anuncien en un sueño, en un mensaje que tú no esperes. En fin, esto es un mensajero que va a estar llegando. Recuerden, los mensajeros muchas veces llegan en sueños. Anoten lo que sueñan, señores, que esto es muy importante. Y el Rey de Espadas, pues acá o te va a decir cómo tú zafarte de estas ataduras. También el Rey de Espadas acá me está diciendo que acá
Esto puede estar relacionado con los negocios, con algún tipo de estrategia que ustedes realicen para zafarse de esta carta del diablo. Aquí puede ser, por supuesto, que ustedes deleguen las cosas. Aquí la influencia de este rey de espadas pues aporta orden, resolución de conflictos. Te va a estar orientando hacia dónde seguir, como decía el padre de bastos, que te va a reorientar hacia dónde ir. Te va a estar ayudando a resolver asuntos complejos que necesitan que tú actúes con muchísima lógica, con objetividad y siendo, por supuesto, responsable. Acá definitivamente vas a actuar de forma inteligente y con muchísima autoridad, criterio y firmeza para resolver esto y, por supuesto, salir bien de todo este enredo. Así que definitivamente, Escorpio, aquí ustedes van a tener la claridad mental suficiente para actuar, para tomar decisiones, para hacer lo que tienen que hacer. Debido a esas decisiones que van a estar tomando, pues económicamente van a estar estables, van a estar bien económicamente y van a poder resolver cualquier conflicto que se les presente delante. Y la claridad mental aquí para ustedes está súper alta, ¿ok? Así que no importa esta bronca que tengan que enfrentar, ni esas aparentes cargas restrictivas, porque hay forma de liberarte de eso, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje del oráculo de Lenormand. Recuerden, esto es solamente una advertencia para su salud o la parte del cuerpo que tengan que proteger o tener cuidado. Si sienten alguna molestia, pues acudan a un médico. Esto no es consejo legal. Y aquí ustedes van a estar resolviendo o van a recibir la solución, un diagnóstico de algún tipo de conflicto de salud que estuviesen teniendo. Así que si hay algo en la salud que ustedes estuvieran pasando por alguna dificultad, aquí esto se va a estar resolviendo para muchos de ustedes, señores. Y vamos con un mensaje del oráculo de Los Ángeles, Escorpio. Nuevos comienzos, Escorpio. Te dice, Escorpio, acá que tú estás listo para comenzar un nuevo capítulo de tu vida. Que estés abierto a conocer nuevas personas. Así que, Escorpio, déjame en los comentarios lo mejor para manifestar esta lectura. Me dejas en los comentarios, acá a ver. Yo siempre logro mi estabilidad económica. Yo siempre logro mi estabilidad económica. Y nos vemos. El Señor, agradecerles, antes que se acabe el video, agradecerles a todos por sus comentarios. Yo los leo todos. Muchísimas gracias a todos por comentar. Y también muchísimas gracias a todos por su hype. Hasta la próxima.